Ahora vamos a tocar el tema de la introducción del agua potable en Cerro Azul. Para esto nos vamos a remontar primero cómo se abastecía el campo petrolero de agua con sus trabajadores y las instalaciones petroleras. Desde la época de las compañías, la Huasteca Petroleum Company, en un arroyo conocido como el arroyo de Buenavista, en cada lugar tenía su nombre: Moralillo, Juan Felipe, Potrero, etc. A la altura del poblado de Juan Felipe, la compañía petrolera La Huasteca construyó un bordo de tierra, una especie de represa, para almacenar un poco de agua y una estación de bombeo de vapor, donde de ahí extraían el agua de la pequeña presa y la bombeaban 4 o 5 kilómetros hacia arriba a Cerro Azul, Veracruz. Desde época de las compañías de ahí se abastecían primero las instalaciones de la empresa Huasteca, después la de las casas del personal americano que vivían en la colonia americana. Posteriormente le daban agua a los trabajadores a través de tuberías y lavaderos con agua para que ahí fueran a tomar agua para sus casas. No había agua corriente en sus casas como la tenían los americanos. Y después de eso, al resto del pueblo le daban también lo que alcanzaran de agua. Así nos la llevamos por muchos años. Uno de los famosos, de los grandes logros de Cerro Azul fue ese hecho municipio libre. Al hacernos municipio libre, no fue muy fácil la lucha, puesto que todo el mundo estaba en contra de que nos emancipáramos de Tepetzintla. Inclusive un candidato a diputado de nombre Federico Reyes Ceroles llegó a Cerro Azul como candidato por el PRI a diputado federal. Y ahí los ciudadanos le pidieron que él como diputado interviniera para que Cerro Azul se emancipara del municipio de Tepetzintla, haciéndole ver a este señor candidato a diputado que Cerro Azul era una población que tenía necesidades y tenía muchas carencias, y que ya querían ellos solos, los ciudadanos de Cerro Azul, luchar por tener todo lo necesario para que fuera una población, una ciudad, un poblado formal. Entonces el candidato en aquel entonces nos contestó a todos los que estábamos ahí presentes en el mitin político, que le extrañaba, pero que el petróleo mexicano, que ya existía en esa época, estaba obligado a satisfacer de todas las necesidades al poblado de Cerro Azul, desde agua, drenajes, pavimentos, luz eléctrica, agua condensada, a todo el pueblo. Que no nos preocupamos por eso, porque Pemex estaba obligado a eso. Y con eso ya no hubo apoyo de la creación del municipio libre. Afortunadamente, el siguiente gobernador del estado de Veracruz, el licenciado Fernando López Arias, a él sí le debemos que él sí le hizo caso a los ciudadanos de Cerro Azul. Y él promulgó ante el Congreso del Estado que Cerro Azul se emancipara, dándole una pequeña superficie del municipio de Tepetzintla. Y esto lo logramos hasta el año de 1963. Fecha en que para nosotros fue transitado cuando se creó el municipio de Cerro Azul, Veracruz, con unos pequeños poblados alrededor, como era Piedra Labrada, Tamalinillo, Cerro Azulito, Juan Felipe, la colonia La Curva. Ahí estaba ya el límite con el municipio de Tancoco, y eso fue una pequeña, se nos dio ya como municipio libre. Ya como municipio libre empezamos a luchar por tener cubrir nuestras propias necesidades.
el agua que Petróleos Mexicanos le daba al pueblo era insuficiente por dos razones lógicas. Una, la presa donde almacenaba agua era muy pequeña, muy mal construida y además en una posición muy difícil, porque tenía que vencer una pendiente fuerte a través de la estación de bombas de vapor para que nos llegara el agua a Cerro Azul. Cerro Azul empezó a crecer su población y después ya era insuficiente esa pequeña presa. Máxime cuando había crecientes, había fuertes temporadas de agua, se rompía esa cortina de tierra y esa agua almacenada se vaciaba y se iba en corriente en ese arroyo. Y en ese entonces sí nos escaseaba mucho el agua y Pemex a veces nos traía de Ojite, de Potrero, de ahí a través de sus tuberías, sus oleoductos nos metía agua a Cerro Azul, agua que recibíamos llena de aceite, muy sucia y que no servía más que para medio bañarnos. Seguimos luchando nosotros por la introducción del agua potable. Siendo gobernador del estado de Veracruz en una forma interina, sustituyendo al licenciado Barros, no recuerdo ahorita el nombre, con este hombre de gobernador logramos que Pemex tomara en cuenta Cerro Azul y 4 poblaciones más del estado de Veracruz. A Cerro Azul le hizo un donativo de cerca de 32 kilómetros de tubería de acero para llevar agua desde el río de Álamo hasta Cerro Azul, con una distancia, como lo dije en un principio, de 32 kilómetros. Era tubería de un diámetro muy enorme, de 20 y 24 pulgadas. Esta tubería Pemex se la donó a Cerro Azul para introducir esa agua. Pero cuando la Comisión Nacional del Agua se enteró de ese proyecto, vio que era costosísimo, porque había que vencer una cuesta de cerca de más de 200 metros en relación al nivel del río de Álamo, lo que obligaría a hacer 1 o 2 o 3 estaciones de rebombeo para que llegara agua a Cerro Azul. Y ese mismo acueducto que iba por todo lo largo de la carretera Álamo-Alazán, iba a irle dando agua a todas las poblaciones y personal que estaba ahí, la iban a ir ordeñando. La Comisión Nacional del Agua, al ver que eso era incosteable, desechó ese proyecto. Surge en el año del 93 o 94 un ciclón muy fuerte que nuevamente rompió totalmente esa presita de Juan Felipe y que no tenían para cuándo repararla, y Cerro Azul sufrió de escasez de agua con una población de cerca de 50,000 habitantes, con muchas escuelas. Los niños en las escuelas no tenían agua para las primeras necesidades y realmente nos la vimos muy apurado. Empezaba de gobernador el licenciado Patricio Chirinos. A él, precisamente a sus inicios como gobernador, nuestro presidente municipal de aquel entonces, que en paz descanse, Adrián Pérez Vázquez, le entregó un anteproyecto en la ciudad de Tuxpan, elaborado por un ingeniero civil nacido en Cerro Azul y que tenía un alto puesto en la Comisión Nacional del Agua como gerente de proyectos. Él sabía que la única posibilidad para introducir el agua a Cerro Azul era haciendo una buena presa. El licenciado Patricio Chirinos, al recibir del presidente municipal de aquel entonces, el señor Adrián Pérez Vázquez, lo que hizo fue pasar ese anteproyecto a su director de agua y saneamiento del estado de Veracruz, el ingeniero Ramón Aguirre. Él, al ver que era un proyecto de una presa
y desconociendo lo que era construir una presa para almacenar agua potable en Cerro Azul, que en ningún lugar del estado de Veracruz lo habían hecho, más adelante rechazó ese proyecto. Y él insistía que la mejor forma de darle agua a Cerro Azul era agua subterránea, mantos acuíferos. Cuando vino el desenlace del ciclón Hertz, entonces revivimos la necesidad de que Cerro Azul fuera de una vez por todas, se le construyera un verdadero abasto de agua. Insistimos por los antecedentes que teníamos para que en Cerro Azul se construyera una presa de almacenamiento mejor construida para que resistiera cualquier creciente del río y mejor ubicada para que no hiciera mucho esfuerzo el agua en llegar a Cerro Azul. Ese proyecto estaba iniciado por un ingeniero de nombre Ramón Guerra Alonso, que ya lo mencioné. Pero ese proyecto fue rechazado nuevamente. Insistimos que era la mejor forma de dotar de agua a Cerro Azul. Nos juntamos en Cerro Azul todos los ciudadanos junto con profesionistas que laboraban en Pemex, ingenieros geólogos, ingenieros petroleros, y ellos que habían picoteado toda el área de los superiores municipios de Cerro Azul, sabían que no había ningún manto acuífero. Insistimos nuevamente, después del ciclón Hertz, para pedirle al licenciado Patricio Chirinos que la mejor forma era hacer una verdadera presa grande, suficiente, bien construida y mejor ubicada. Problema que quedó sujeto a que tanto la Comisión Nacional del Agua como la Comisión Estatal de Saneamiento del Estado de Veracruz presentaran dos anteproyectos para ver cuál era el más viable y el mejor para dotar de agua a Cerro Azul, cosa que nos llevó lucha de casi un año hasta que logramos convencer a la Comisión Nacional del Agua que su gerencia regional estaba en San Luis Potosí, y ahí estaba un ingeniero que para mí es un ingeniero constructor de presas. Acaba de construir una enorme presa entre Tamaulipas y Nuevo León, conocida como la presa El Cuchillo, una presa de miles de millones de metros cúbicos. Fuimos a verlo y dada nuestra lucha, él reconoció que nosotros teníamos la razón. Este ingeniero de nombre Manuel Díaz Leiva, padre de realmente el proyecto de la presa en Cerro Azul, nos dijo que nos iba a ayudar haciendo un proyecto más costeable, menos costoso que el que nos había presentado él mismo en Jalapa ante la presencia de las autoridades de la Comisión Estatal de Agua. Y efectivamente, lo único que le pidió al presidente municipal que lo ayudara con los gastos de una cuadrilla sismológica, que iba a ir a hacer unos sondeos a profundidades para ver cómo se encontraban las dos orillas del río Moralillo, para ver si estaban lo suficientemente sólidas para hacer allí una presa que iba a ser doble función, una presa de retención y vertedero, la misma presa, para que la demasía del agua del vaso corriera por el río. Ese proyecto fue el que realmente vino a convencer al licenciado Patricio Chirinos, y en una posterior fecha que tuvimos una reunión con él, con los encargados del agua del Estado de Veracruz, con los encargados de la Comisión Nacional del Agua, ahí se logró convencer al licenciado Patricio Chirinos que lo más viable era esa presa, que iba a ser doble función, la cortina retenedora va a ser cortina y vertedero, una verdadera obra de ingeniería que ahí está demostrada hasta la actualidad. Vino el problema financiero. Hubo necesidad de recordarle al licenciado Patricio Chirinos que ahí Petróleos Mexicanos tenía obligación en los pueblos de desarrollo petrolero dar las cantidades suficientes de dinero o material que se necesitaba, como esa famosa tubería que nos donó, que al final lo único que aprovechamos fue negociarla, venderla, para que ese dinero sirviera para la construcción de la famosa presa del Moralillo.
Ya convenció el licenciado Patricio Chirinos que Pemex tenía obligaciones de ayudarnos con esa obra. Él se decidió porque se hiciera esa presa que se inició su construcción por el año del 92, y yendo la primera compañía que fue ahí fue la ICA. Esta empresa fue a construir las ataguías que iban a llevar la cortina retenedora encajadas en las dos orillas, que eran dos cerros de material basáltico, del lado de Cerro Azul muy sólido y del lado de Tepezila muy quebrado ese basáltico, pero que afortunadamente con inyecciones de cemento logró darle solidez a esa piedra, que fue la que sirvió para que de ahí se construyera la cortina almacenadora y vertedora de agua. Como lo dije anteriormente, una verdadera obra de ingeniería. Ya vino la ICA y construyó eso, y posteriormente vino otra empresa, que no recuerdo su nombre, fue la que vino a construir ya en definitiva lo que era la cortina. Esa cortina iba a ser hueca por en medio, y aparte de almacenar, como lo he dicho infinidad de veces, iba a ser el vertedero, la demasía del agua. Porque ya hubo una razón para saber cuánta agua corría en ese arroyo, Buenavista o Moralillo. Llegó la Comisión del Agua a forar ese arroyo y nos dimos cuenta que en el año, con crecientes, estiajes y todo, corrían más de 40 millones de metros cúbicos al año, y que lo único que necesitábamos ahí almacenar eran 2,5 millones, suficiente volumen, 2,5 millones de metros cúbicos, suficiente volumen para abastecer de agua potable a Cerro Azul. Esa agua cruda, como se dice en el argot de las obras de hidráulica, tenía que tener una planta potabilizadora para tratar de hacer un agua ya más potable y le llegara a los ciudadanos de Cerro Azul. Junto con la presa se hizo la estación de bombeo, se hizo la planta potabilizadora y se aprovecharon todos los tanques de acero que tenía Pemex ubicado en toda la ciudad de Cerro Azul, para que de ahí fueran las de distribución y redistribución del agua. Esos tanques se les hizo un tratamiento especial para protegerlos del agua clorada, porque la planta potabilizadora iba a tener un preclorado y un postclorado antes de llegar a las casas de los ciudadanos de Cerro Azul. En 1994, siendo presidente el licenciado Zedillo, Ernesto Zedillo, fue a inaugurar esa obra. Nos llenó de orgullo cómo ese pueblo de Cerro Azul, que luchó primero por su emancipación libre, que luchó primero por tener una infraestructura educativa, que es de las primeras en todo el estado de Veracruz, logró por fin culminar con una verdadera introducción de agua potable. Obra que nos llena de orgullo y satisfacción hasta la fecha, porque en cualquier estiaje, en cualquier escurrimiento de agua de la sierra de Otontepec, jamás han afectado la cortina y el vertedero. Una obra, como dije, de una chulada de ingeniería, y ahí está para abastecernos. Todo esto se lo debemos a la lucha de los ciudadanos, al presidente municipal de aquel entonces, que fue Adrián, y luego le tocó al siguiente presidente municipal, Juan Gómez. Él le tocó el inicio de la construcción de la presa y culminó Carlos Michel como presidente municipal. A él le tocó la inauguración de esa obra, que para nosotros era una obra grandiosa, que ha sido pues la satisfacción de todos los ciudadanos. Con esta explicación creo haber culminado los datos más importantes de lo que es Cerro Azul, Veracruz. La infraestructura educativa, la lucha por emanciparse del municipio de Tepezintla, la creación de un tecnológico de escuela superior con 7 carreras de licenciatura y 3 maestrías, que es el tecnológico, y por último la introducción del agua potable a través de una presa de almacenamiento y una planta potabilizadora para tratamiento de agua, y que nos llegara un agua sana, potable para uso doméstico. Muchas gracias, y esperamos continuar más adelante con otras historias que tenemos de Cerro Azul, Veracruz.